Me llamo Sarah Miller, tengo 32 años y trabajo como asesora financiera en Chicago. Crecer en el seno de una familia de pequeños empresarios en Boston marcó toda mi vida, pero nada me preparó para la fría y formal carta de mi padre. El papel temblaba en mis manos mientras leía esas duras palabras que me invitaban a no asistir a nuestra reunión familiar anual y rompían nuestros lazos por completo. Simplemente respondí con un «entendido», mientras ocultaba la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Mi padre no sabía que mi respuesta de 2 palabras desencadenaría una reacción en cadena que sacudiría los cimientos de nuestra familia. Antes de entrar en detalles sobre lo que sucedió a continuación, cuéntame desde dónde me estás viendo en los comentarios. Dale al botón de suscribirte y a me gusta a este vídeo si alguna vez has tenido que enfrentarte a un familiar que te daba por sentado. Créeme, querrás ver cómo mi acción silenciosa llevó a toda mi familia a mi puerta en estado de pánico. Mi infancia en Boston giró en torno a Miller's Hardware, la pequeña tienda que abrió mi abuelo y que mi padre, Thomas, amplió. Desde que aprendí a contar el inventario, mi padre me hacía trabajar los fines de semana y los veranos, y me enseñaba el negocio del que estaba tan orgulloso. Nuestra casa siempre olía a serrín porque mi padre traía a casa muestras de todo, desde madera hasta pintura. Mi madre, Eleanor, era la esposa comprensiva por excelencia, nunca cuestionaba las decisiones de mi padre, ni siquiera cuando su voz se elevaba demasiado, o sus expectativas eran demasiado estrictas. Ella se encargaba de la casa mientras él se ocupaba de nuestras vidas, una relación que parecía funcionar para ellos, pero que a mí me resultaba asfixiante. Mi hermano mayor, Michael, era el niño mimado y se dedicaba al negocio de la ferretería con la misma pasión que nuestro padre. 5 años mayor que yo, estaba siendo preparado para tomar el relevo en el futuro, y aprendía todos los aspectos del negocio, desde el inventario hasta la relación con los clientes. Mi hermano menor, James, se situaba en algún punto intermedio de la jerarquía familiar. 3 años menor que yo, también trabajaba en el negocio, pero nunca con el mismo entusiasmo que Michael. Tenía talento artístico, que mi padre ignoraba en gran medida y al que relegaba a la gestión del almacén, donde no perdiera el tiempo con tonterías creativas. Yo era el hijo del medio, con una aptitud temprana para las matemáticas que mi padre celebró al principio. A los 12 años ya ayudaba con la contabilidad, y los fines de semana los dedicaba a organizar recibos y conciliar cuentas mientras mis amigos iban al centro comercial. Mi padre se llenaba de orgullo cuando encontraba errores contables o sugería sistemas más eficientes. Me llamaba mi pequeño contable, y me revolvían el pelo. Pero su orgullo siempre dependía de que utilizara esas habilidades en Miller's. Cuando entré en el instituto, mi padre hablaba constantemente de su sueño de expandirse más allá de nuestra única tienda. Un día, Sarah, tendremos ferreterías Miller por toda Nueva Inglaterra, decía extendiendo los brazos. Tú llevarás la contabilidad de todas. Siempre dejaba claro cuál era su propósito. Servir al negocio familiar. Cuando anuncié mi intención de estudiar finanzas en la Universidad Northwestern de Chicago, la temperatura en nuestra casa bajó 20 grados Celsius. ¿Y qué pasa con la Universidad de Boston?, me preguntó mi padre. Puedes vivir en casa, ahorrar dinero y trabajar en la tienda los fines de semana. Por mucho que le explicara que Northwestern tenía uno de los mejores programas de finanzas del país, no le importaba. Para él, yo estaba abandonando el plan familiar. El día que me fui a la universidad, mi padre me llevó al aeropuerto en silencio, y solo rompió el silencio para decirme: espero que sepas lo que estás tirando por la borda.
Mi madre me abrazó para despedirse y me susurró: «Ya se le pasará». Nunca se le pasó. Después de graduarme cum laude, acepté un puesto en una prestigiosa empresa de asesoría financiera en Chicago. Durante esos primeros años, la distancia entre Boston y Chicago parecía mucho mayor que 900 millas. Las llamadas semanales con mi madre se convirtieron en mis salvavidas para conocer las novedades de la familia, aunque tenía cuidado con lo que compartía con mi padre, que escuchaba cerca. Michael se casó con su novia del instituto y se hizo gerente de la tienda. James siguió trabajando en el almacén, y su talento artístico pasó a ser una afición de fin de semana. Yo construí mi carrera, y me convertí en uno de los asesores financieros senior más jóvenes de la empresa. Mi relación con mi padre consistía principalmente en conversaciones breves y forzadas, cuando lo visitaba 2 veces al año, o cuando él le quitaba el teléfono a mi madre durante nuestras llamadas semanales. Me preguntaba por mi trabajo como si fuera una distracción temporal antes de volver al verdadero propósito de mi presencia en la empresa familiar. Lo irónico es que ganaba más en Chicago que lo que ganaba la tienda familiar. Pero reconocer mi éxito significaría admitir que había tomado la decisión correcta. Hace 2 años, cuando la empresa familiar necesitaba refinanciarse para una importante expansión, mi padre se tragó su orgullo y me pidió ayuda profesional. Conseguí un préstamo mejor del que ellos podrían haber obtenido por su cuenta, con tipos de interés más bajos y mejores condiciones. El problema era que tenía que avalarlo como garante, ya que el negocio no tenía suficientes garantías, pero yo tenía suficientes. Mi padre me lo presentó como una forma de contribuir por fin a la familia, en lugar de reconocer el importante riesgo financiero que suponía para mí. Aún así, firmé porque, en el fondo, quería que mi familia tuviera éxito. Esa firma en una garantía de préstamo de $5 millones resultaría ser más tarde la palanca que nunca pensé que necesitaría. El mes pasado empecé a planificar mi viaje a casa para la reunión anual de la familia Miller. Esta tradición reunía no solo a nuestra familia más cercana, sino también a primos, tíos, tías, e incluso a los hermanos supervivientes de mi abuelo, a quienes no pude ver el año pasado debido a una conferencia de trabajo, así que estaba decidida a que esta fuera especial. Incluso preparé un análisis financiero exhaustivo de la expansión del negocio, con recomendaciones para maximizar sus nuevas ubicaciones. Tenía la maleta a medio hacer cuando recibí la carta certificada que requería mi firma. El envío en sí parecía siniestro. El remitente era la dirección de la casa de mis padres en Boston. ¿Por qué enviarían algo que requería confirmación de firma si habíamos hablado por teléfono 3 días antes? El sobre grueso y de color crema contenía una sola página escrita con la letra de mi padre, que reservaba para la correspondencia comercial importante. Su letra precisa cubría la página con tinta azul. Querida Sara, comenzaba con una formalidad escalofriante. Después de pensarlo mucho, la familia ha decidido que sería mejor que no asistieras a la reunión de este año. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Tus elecciones de estilo de vida y tus valores de la gran ciudad se han alejado cada vez más de los principios fundamentales que aprecia la familia Miller. Tu estrecha relación con personas como tu colega David representa valores incompatibles con las creencias de nuestra familia. David era mi amigo gay y compañero de trabajo, que había aparecido en varias de mis publicaciones en redes sociales. La carta continuaba siendo cada vez más hiriente. A tus 32 años, tu obstinada negativa a sentar cabeza y formar una familia, como han hecho tus 2 hermanos,
Demuestra un egoísmo y una desviación de la tradición familiar que nos preocupa. Nos preocupa tu influencia sobre los primos más jóvenes, y hemos decidido proteger a la familia de una mayor exposición a tus decisiones. El último párrafo fue el golpe de gracia. Por lo tanto, rompemos los lazos familiares hasta que reconsideres tu camino. No intentes ponerte en contacto con nosotros ni asistir a actos familiares. Tu madre apoya esta decisión. Informaremos a la familia extensa de esta situación. Saludos, Thomas Miller. Ni, te quiere, papá, ni siquiera, papá. Firmó con su nombre completo, como si fuera un socio al que han despedido. Me derrumbé en el sofá y la carta se me cayó de las manos. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras la incredulidad daba paso a un dolor aplastante en el pecho. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía mi madre apoyar esto? Inmediatamente llamé a su móvil, pero saltó directamente al buzón de voz. Envié un mensaje a mis 2 hermanos. ¿Sabíais algo de esta carta de papá? Los mensajes aparecían como leídos, pero no respondieron. Desesperado por obtener alguna explicación, revisé las redes sociales. Allí encontré publicaciones recientes en la cuenta de mi primo, fotos de mis padres, mis hermanos y sus familias cenando juntos en casa de mis padres antes de la cena de reunión con los Miller. Decía la leyenda publicada apenas 1 hora antes. En ese momento, algo en mí se endureció. Estaban juntos en ese momento, probablemente discutiendo cómo reaccionaría al ser excomulgado de mi propia familia. ¿Lo habían estado planeando durante semanas o meses? ¿Se habían reído de ello durante la cena? Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Abrí mi teléfono y escribí una sola palabra en respuesta al número de móvil de mi padre. Entendido. Luego me dirigí a mi oficina y saqué el archivo que contenía toda la documentación del préstamo para la expansión del negocio familiar. Mientras revisaba los documentos que detallaban mi papel como garante de una deuda de $5 millones, comenzó a tomar forma un plan. Puede que me hubieran criado para ser el contable de la familia, pero me había convertido en algo mucho más valioso y peligroso cuando se me pasaba por la cabeza ser un estratega financiero sin nada que perder. A la mañana siguiente de recibir la carta de mi padre, llamé a mi amiga Jennifer, que era especialista en derecho mercantil. ¿Podemos vernos para tomar un café? Es urgente, le dije con una voz más firme de lo que esperaba. Mientras tomábamos un café con leche, le mostré los documentos del préstamo y le expliqué la situación, incluida la carta. Los ojos de Jennifer se agrandaron al leer las palabras de mi padre. ¿De verdad lo puso por escrito y tú sigues garantizando su préstamo comercial? Ella negó con la cabeza, incrédula. Sara, tienes todo el derecho legal de retirarte como garante. El banco exigirá notificar a todas las partes, pero no estás obligada a seguir vinculada a su deuda después de este trato. Señaló cláusulas específicas del contrato de préstamo. Esta sección permite la retirada de los garantes con 30 días de antelación, aunque es probable que el banco tome medidas de protección inmediatas una vez notificado. De vuelta en mi apartamento, revisé toda la documentación financiera relacionada con el negocio familiar. El panorama que se dibujaba era preocupante. Desde que ayudó a conseguir el préstamo de ampliación, habían aprovechado para abrir 2 nuevos locales y habían contraído deudas adicionales por el inventario. Su flujo de caja era ajustado y gran parte de su capital circulante dependía de la línea de crédito que yo les había ayudado a conseguir. Dependían mucho más de mi respaldo financiero del que habían admitido. Mi padre había minimizado la deuda de la expansión cuando hablamos,
presentando un panorama mucho más optimista que el que revelaban estas cifras. Esa noche, caminé por mi apartamento mientras luchaba con mi decisión. Retirar mi garantía probablemente provocaría una congelación del crédito mientras el banco reevaluaba el riesgo. La construcción de su tercer local nuevo se detendría. Los pagos a los proveedores podrían retrasarse. Podría afectar no solo a mi padre, sino también a mis hermanos y sus familias, a los empleados que dependían del hardware de Miller. ¿Estaba realmente preparado para hacerlo? Alrededor de las 3 de la madrugada, recordé algo que me había dicho mi primer profesor de finanzas. Las mejores decisiones financieras se toman con la cabeza, no con el corazón. Mi padre había tomado su decisión de forma fría y formal, sin preocuparse por el devastador impacto emocional que me causaría. Quizás era hora de que yo respondiera de la misma manera. A las 9 de la mañana siguiente, llamé al agente de préstamos del Boston First National que se había encargado de la financiación original. Miller, esto es inesperado. ¿Va todo bien con la ampliación? Ha habido un cambio en mi relación con la empresa familiar. De manera profesional, respondí. Entiendo. ¿Podría hablar con alguien de finanzas? Tengo que dejar de ser el avalista del préstamo de Miller's Hardware con efecto inmediato. Entiendo que hay una cláusula al respecto en la sección 12b de nuestro acuerdo. Su brusca inspiración lo dijo todo. Señora Miller, debo informarle de que esta medida provocará una revisión automática de la estructura del préstamo. Dada la cantidad de financiación en juego, es probable que el banco congele el acceso a los fondos restantes hasta que se consiga un nuevo avalista o se aporten garantías adicionales. Lo entiendo perfectamente, señor Watkins. Mañana iré a su sucursal de Boston para firmar los documentos necesarios. Esa tarde reservé un vuelo a Boston para la mañana siguiente y un hotel cerca de la sucursal principal del banco. Me tomé un día libre en el trabajo y le expliqué a mi supervisor que tenía que resolver un asunto financiero familiar urgente. Él asintió con simpatía, sin saber cuál era el verdadero motivo de mi viaje. A las 7 de la tarde, colgué. Necesitaba una noche de paz antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mis amigos David y Mia me llevaron a cenar y me distrajeron y apoyaron, a pesar de no conocer todos los detalles. Sea lo que estés pasando, lo superarás, dijo Mia al levantar su copa en un brindis. Por establecer límites, añadió David con una mirada cómplice. Logré esbozar una pequeña sonrisa. A las consecuencias, respondí, haciendo chocar las copas. A la mañana siguiente, en Boston, firmé los documentos con el señor Watkins, que seguía pareciendo preocupado. El sistema notificará automáticamente a todas las partes del préstamo, me recordó. Probablemente reciba algunas respuestas inmediatas. Su diplomático eufemismo casi me hizo reír. Asentí y le di las gracias por su ayuda, y luego me dirigí directamente al aeropuerto. Mantuve el teléfono apagado durante todo el vuelo de regreso a Chicago. Solo cuando llegué sano y salvo a mi apartamento, lo encendí. Los sonidos de notificación comenzaron de inmediato y pararon casi un minuto después. Había recibido 78 llamadas perdidas de mi madre, 35 de mi padre, 23 de Michael, 12 de James, y 46 mensajes de texto, y 32 correos electrónicos, 9 de ellos marcados como urgentes de mi padre. La familia que me había cortado el paso 24 horas antes estaba ahora desesperada por localizarme. Empecé con los mensajes de voz de mi padre, escuchando cómo pasaban de la confusión al pánico. En los primeros se oía: Sara,
¿Qué demonios has hecho? Llámame inmediatamente. Los siguientes eran desesperados. Sara, por favor, llámame inmediatamente. En el 10º mensaje, su tono había cambiado drásticamente. Sara, por favor, tenemos que hablar de esto. El banco ha congelado todas nuestras cuentas. No podemos acceder a nuestra línea de crédito. Llámame en cuanto recibas este mensaje. El 20º mensaje contenía algo que nunca había oído decir a mi padre. Desesperación, Sara, te lo suplico. Sea cual sea el mensaje que intentas enviar, lo hemos recibido. Esto va a destruir todo lo que hemos construido. Por favor, devuelve la llamada. Los mensajes de mi madre me rompieron el corazón, pero reforzaron mi determinación. Los primeros estaban llenos de lágrimas. Cariño, ¿qué está pasando? Tu padre está fuera de sí. Por favor, llámanos. Los últimos revelaban que ella no conocía toda la historia. Sara, acabo de ver la carta que te ha enviado tu padre. No lo sabía. Llámame al móvil, no al fijo. Los mensajes de mi hermano seguían un patrón predecible. Michael, la mano derecha de papá, estaba enfadado y acusador. ¿Cómo has podido hacerle esto a la familia? Lo vamos a perder todo por tu egoísmo. James, el pacificador, parecía destrozado. Hermana, no sé qué pasó entre tú y papá, pero tiene que haber una manera de arreglar esto sin arruinar el negocio. Llámame, por favor. Los correos electrónicos contaban una historia más completa del caos que había desatado. El banco no solo había congelado su acceso a la línea de crédito restante, sino que también le había enviado una notificación formal en la que exigía que consiguiera un nuevo garante en el plazo de 30 días, o proporcionara una garantía adicional por valor de al menos $2 millones. Los contratistas de la construcción de la tercera tienda habían dejado de trabajar al no recibir el pago previsto. Los proveedores llamaban para reclamar los pedidos pendientes. Mi padre había convocado una reunión familiar de emergencia en su casa para exigir la asistencia de todos y lidiar con la traición de Sara. Según el furioso correo electrónico de Michael, mi padre le había dicho a toda la familia que yo había saboteado el negocio por despecho, porque no aprobábamos sus elecciones vitales. El ultimátum llegó en el último correo electrónico de mi padre esa noche. Si no llamas antes del mediodía de mañana para solucionar este desastre, estás muerta para esta familia para siempre. Espero que tu punto de vista haya valido la pena destruir el legado de tu familia. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Por la mañana recibí un mensaje de texto de mi prima Allison. Solo para que lo sepas, el tío Thomas les mostró a todos una carta diferente a la que realmente te envió. La que mostró en la reunión solo decía que estaban preocupados porque trabajabas demasiado y te sugerían que te tomases un descanso de las obligaciones familiares. Algo tiene sentido. Llámame si necesitas una aliada. Eso confirmó mis sospechas. Mi padre estaba manipulando la historia, ocultando su crueldad y haciéndome quedar como la villana. En lugar de llamar a nadie, creé una dirección de correo electrónico única para mi padre, mi madre y mis hermanos, con copia para mi tía Susan, la hermana de mi padre, que siempre había sido imparcial. El asunto decía simplemente, en relación con la garantía de préstamo para la compra de la casa de los Miller. El cuerpo de la carta constaba de solo 2 párrafos. Adjunto una copia escaneada de la carta que recibí de mi padre con el membrete de la familia Miller. En ella se rompían explícitamente los lazos familiares conmigo y se me ordenaba que no contactara con nadie de la familia ni asistiera a ningún acto familiar. El cuerpo contenía solo 2 párrafos. Adjunto una copia escaneada de la carta que recibí de papá con el membrete de la familia Miller. En ella,
Mi padre rompe explícitamente los lazos familiares conmigo y me ordena que no contacte con nadie de la familia ni asista a ningún acto familiar. Como no pertenezco a la familia según esta carta, sería inapropiado que siguiera garantizando el préstamo del negocio familiar. Por lo tanto, he ejercido mi derecho legal a retirarme como garante. Adjunté la carta escaneada y la envié. Luego apagué el teléfono y me fui a trabajar. Durante 3 días no supe nada. El silencio era más inquietante que la avalancha de mensajes. Me preguntaba si se estarían reorganizando, buscando financiación alternativa o si tal vez por fin se estaban planteando las consecuencias de las acciones de mi padre. Más tarde supe que habían hecho las 3 cosas sin éxito. Mi tía Susan había forzado una reunión familiar después de ver la carta. Mi madre se había mudado temporalmente a casa de mi abuela, y mi padre había sido rechazado por 4 bancos diferentes en su búsqueda desesperada de nueva financiación. El negocio empezaba a sufrir, y la culpa empezaba a pasar de mí a quien correspondía. 5 días después de enviar mi correo electrónico, estaba calentando las sobras de pad thai para cenar cuando sonó el timbre. Como no esperaba a nadie, miré por la mirilla antes de abrir. Mi corazón casi se detuvo. En el pasillo estaba toda mi familia. Mi padre tenía un aspecto sombrío, pero decidido. Mi madre, los ojos enrojecidos. Michael, los brazos cruzados a la defensiva, y James, moviéndose incómodo detrás de ellos. Por un momento consideré la posibilidad de fingir que no estaba en casa, pero era obvio que habían volado hasta Chicago específicamente para verme. Este enfrentamiento era inevitable. Me armé de valor y abrí la puerta. ¿Podemos entrar?, preguntó mi padre con rigidez, como si se dirigiera a un rival de negocios. Me aparté en silencio y les dejé entrar en el salón. Nadie se sentó. Mi padre sacó un documento doblado del bolsillo de la chaqueta. Antes de hablar de nada, necesitamos que firmes esto para restablecer la garantía del préstamo. Su franqueza me dejó sin aliento. No hubo ni una disculpa ni un reconocimiento de la carta, solo una exigencia. Sentí una calma que nunca había experimentado antes en su presencia. No, respondí simplemente. No voy a firmar nada esta noche. Mi padre se sonrojó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La construcción se ha detenido por completo. Hemos tenido que cancelar pedidos por valor de cientos de miles de dólares. Tus hermanos podrían perder sus casas si el negocio quiebra. Me acerqué a mi escritorio y cogí la carta, que aún estaba en su sobre original. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La dejé sobre la mesa de centro, entre nosotros. Me has excluido completamente de la familia. Me dijiste que no me pusiera en contacto con ninguno de vosotros. Me informaste de que rompías los lazos familiares. Esas fueron tus palabras exactas. Mi madre jadeó y se llevó la mano a la boca. Se volvió hacia mi padre. Thomas, tú dijiste que solo le pediste que se tomara un descanso de las reuniones familiares debido a su horario de trabajo. Nos has mostrado una carta completamente diferente. La expresión de mi padre oscilaba entre la ira y la incomodidad. Estaba protegiendo los valores familiares. Ella sabe lo que ha estado promoviendo en sus redes sociales. Ese amigo suyo alardeando de su estilo de vida, su negativa a sentar cabeza, la política liberal. Michael cogió la carta y la leyó con el rostro ensombrecido. Papá, esto va mucho más allá de pedirle que modere sus redes sociales. La has repudiado. Se volvió hacia mí y dijo: aunque eso no justifica destruir el negocio que sustenta a todas nuestras familias. No he destruido nada, respondí con calma.
Simplemente he retirado mi apoyo financiero a personas que han declarado explícitamente que no quieren tener nada que ver conmigo. El negocio iba bien antes de la expansión. Papá se extralimitó basándose en mi garantía, sin reconocer nunca lo mucho que dependía de mí. James, que hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Tiene razón, papá. No puedes decirle a alguien que ya no es de la familia y luego esperar que asuma la responsabilidad financiera del negocio familiar. El rostro de mi padre se enrojeció aún más. Así que esto es venganza. ¿Eso es todo? ¿Hacernos sufrir a todos porque tus sentimientos se han visto heridos? Algo dentro de mí se liberó. 20 años buscando la aprobación, tragándome las críticas, haciéndome más pequeño para encajar en su visión. Todo se cristalizó en un solo momento. Así que esto es venganza, eso es todo. Hacernos sufrir a todos porque tus sentimientos se han visto heridos. Algo dentro de mí se liberó. 20 años buscando la aprobación, tragándome las críticas, haciéndome más pequeña para encajar en su visión, todo se cristalizó con perfecta claridad. No se trata de venganza, sino de respeto. Nunca has respetado mis decisiones, mi carrera o mi identidad más allá de lo que te convenía. Tomas y tomas, esperando mi experiencia financiera cuando te conviene, mientras menosprecias mi carrera cuando no te conviene. Aceptaste mi garantía en un préstamo de $5 millones y, al mismo tiempo, decidiste que no era digna de formar parte de la familia. Así no se gana el respeto. Así no funciona una familia. El silencio se hizo en la habitación. Continué con voz firme. Puedes dictar los términos de mi vida y seguir beneficiándote de mi éxito. No puedes quedarte con las partes de mí que te convienen y rechazar el resto. Y, desde luego, no puedes mentir a toda la familia sobre lo que has hecho, y hacerme parecer la villana. Para mi sorpresa, mi madre dio un paso adelante con la voz temblorosa, pero decidida. Tiene razón, Thomas. Durante años te he visto intentar controlar las vidas de nuestros hijos, especialmente la de Sara. Resentías su éxito porque no se ajustaba a tus planes. Esa carta fue cruel y nunca la habría apoyado si me hubieras enseñado lo que realmente escribiste. Mi padre parecía genuinamente sorprendido por la rebelión de mi madre. Michael todavía parecía dividido entre la lealtad familiar y la inquietante realidad de la carta. James se colocó simbólicamente entre mi padre y yo, como un pacificador que encontraba su valor. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Miré directamente a mi padre. Necesito una disculpa sincera y el compromiso de respetar mis decisiones vitales. Necesito que se reconozca mi valor más allá de lo que puedo aportar a la ferretería Miller. Necesito que se me trate como a un adulto, en igualdad de condiciones, no como a un niño rebelde. Si eso ocurre, podremos hablar del préstamo. Si no, tendrás que buscar otra solución. El rostro de mi padre se endureció. Arrebató los papeles de la mesa y dijo: Yo construí este negocio desde una sola tienda hasta lo que es hoy. Encontraré otra forma. No necesito tu caridad ni tus condiciones. Se precipitó hacia la puerta. Thomas, espera. Su madre lo llamó, pero él ya estaba en el pasillo. Parecía indecisa, pero tomó una decisión que pareció sorprender incluso a ella misma. Hablaré con él, pero me quedo en Chicago esta noche. Tenemos que hablar, Sara. Michael siguió a mi padre, lanzándome una última mirada conflictiva, pero James se quedó atrás. ¿Puedo quedarme en tu sofá, hermana? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Las semanas siguientes al enfrentamiento fueron extrañamente tranquilas.
Mi madre se quedó 2 días en Chicago y mantuvimos las conversaciones más sinceras de nuestra vida adulta. Regresó a Boston, pero no a la casa de mis padres, sino a la de mi abuela, lo que conmocionó a toda la familia. James y yo retomamos el contacto de una manera que no habíamos hecho desde la infancia. Finalmente, me confesó sus frustraciones con su papel en el negocio familiar y su deseo de dedicarse a su talento artístico. Mi padre guardó silencio total, aunque mi madre me mantenía al tanto de la situación cada vez más desesperada del negocio. 3 bancos se habían negado a refinanciar el préstamo sin mi garantía. La construcción seguía paralizada en el tercer emplazamiento, y habían reducido las operaciones de la tienda más nueva para conservar el efectivo. Michael estaba atrapado en medio, leal a mi padre, pero asustado por el negocio que mantenía a su familia. 2 semanas después del enfrentamiento en Chicago, recibí un ascenso en el trabajo y me convertí en el director de división más joven de la historia de mi empresa. No se me escapó la ironía de que mi mayor logro profesional llegara en el momento de mayor crisis familiar. Eso reforzó lo que siempre había sabido, pero me costaba aceptar. Mi camino, aunque diferente al de mi padre, era válido y valioso. Gracias a contactos en el sector, supe que mi padre se había puesto en contacto con otros 2 bancos ofreciendo activos personales como garantía a tipos de interés desfavorables, y con condiciones cada vez más desesperadas. Cada rechazo empujaba al negocio hacia el abismo financiero. Se acercaba la fecha límite para la revisión del préstamo y, sin una solución, el banco reclamaría la deuda restante, lo que podría obligar a vender los activos de la empresa. A pesar de todo, no quería ver destruido el legado de mi familia ni poner en peligro el sustento de mi hermano. Solo quería reconocimiento y respeto. La solución llegó de forma inesperada. Mi madre y James organizaron lo que llamaron una intervención familiar, en un restaurante neutral de Boston. Fui a la reunión mentalmente preparado para otra confrontación. Lo que no esperaba era ver a mi padre con aspecto derrotado. Tenía nuevas arrugas en el rostro y, por primera vez en mi memoria, sus hombros estaban caídos. Mi madre lo había convencido para que asistiera, dejándole claro que, si no había una solución, Miller no sobreviviría al mes. Los primeros 15 minutos fueron dolorosamente incómodos. Mi padre se sentó rígido, sin apenas mirar a los ojos. Michael no dejaba de mirar su teléfono, fingiendo ocuparse de asuntos urgentes. Solo James y mi madre intentaban mantener una conversación normal. Finalmente, mi madre dio unos golpecitos con una cuchara en su vaso de agua. «Estamos aquí para salvar a la familia y al negocio», dijo con firmeza. «No más posturas, no más orgullo, no más ultimátums de nadie», dijo, y asintió a James, que distribuía carpetas con la situación financiera completa de Miller's Hardware. «He estado trabajando con el contable», explicó. «Esta es la cruda realidad de nuestra situación». Las cifras eran aún peores de lo que sospechaba. Sin acceso a la línea de crédito completa, apenas podían pagar los sueldos. Las relaciones con los proveedores eran tensas. El banco había fijado el viernes siguiente como fecha límite para resolver la situación de la balista. Mi padre se quedó mirando los papeles y finalmente dijo: «Me equivoqué». Su voz era tan baja que casi le pedí que lo repitiera. Se aclaró la garganta y me miró. «Me equivoqué al enviar esa carta. Me equivoqué al intentar controlar tu vida. Me equivoqué al dar por sentado tu apoyo y rechazar tus decisiones. Era la primera vez que me pedía perdón de verdad». Parecía que le dolía decirlo, pero, paradójicamente, eso le daba más sentido. Tenía miedo. Continuó después de un momento.
Miedo de perder a la hija que creía conocer. Miedo al cambio. Miedo de que tu vida hiciera que la mía pareciera pequeña y limitada. Era más fácil alejarte que admitir que no entendía tu mundo, pero lo entendía. El restaurante parecía desvanecerse mientras se vivía este momento de vulnerabilidad sin precedentes. Mi padre, el patriarca inamovible, estaba reconociendo sus miedos y errores. No espero que vuelvas a garantizar el préstamo. Tienes razón en que las acciones tienen consecuencias, pero necesitaba decírtelo de todas formas. El silencio que siguió se sintió sagrado. De alguna manera, era un espacio que contenía décadas de complicadas dinámicas familiares y la posibilidad de transformación. No quiero que el negocio fracase, dije finalmente. Pero no puedo volver a las cosas como estaban. Si ayudo a resolver esta situación, las cosas tienen que cambiar de forma fundamental. Pasamos las 2 horas siguientes diseñando una nueva estructura empresarial familiar. James asumiría un papel directivo más acorde con sus puntos fuertes en diseño y marketing. Michael continuaría con la gestión operativa, pero con más autonomía. Mi padre pasaría a desempeñar un papel de asesor durante los 2 años siguientes, en lugar de ejercer un control férreo. Y lo más importante, yo entraría como consultor empresarial oficial, reconocido por mi experiencia y remunerado adecuadamente, en lugar de ser un mero garante silencioso. Mi padre luchó visiblemente con estos cambios, especialmente con la disminución de su autoridad. Pero, con el negocio al borde del colapso, acabó cediendo ante la realidad. Una condición más, dije al terminar. Quiero un contrato de empresa familiar en condiciones, redactado por abogados independientes, en el que se definan claramente todas las funciones, responsabilidades y expectativas. No más acuerdos familiares informales que dejen margen para la manipulación. Mi padre se estremeció ante la crítica implícita, pero asintió. Es justo. Una semana más tarde, con los nuevos acuerdos firmados y notariados, restablecí la garantía del préstamo. El banco liberó los fondos congelados, se reanudó la construcción y Miller comenzó su cuidadosa recuperación financiera. Pero lo más importante es que mi relación con mi familia comenzó su propia reconstrucción, basada en una honestidad y equidad que nunca antes habíamos tenido. Han pasado 6 meses desde aquella reunión crucial en Boston. A veces, los cambios en la dinámica familiar todavía me parecen surrealistas. Ahora vuelo a Boston 2 veces al mes para asesorar sobre el negocio, y mi papel y mi experiencia son oficialmente reconocidos y valorados en lugar de explotados. Al principio, las visitas fueron incómodas, ya que a mi padre todavía le costaba tratarme como a un profesional respetado en lugar de como a su hija rebelde. Pero cada reunión fue más fácil, ya que los nuevos patrones fueron sustituyendo gradualmente a los viejos hábitos. James ha prosperado en su nuevo puesto, donde gestiona el diseño y el marketing de las tiendas. Ha reinventado la experiencia del cliente en todos los establecimientos, creando escaparates distintivos que han aumentado las ventas a pesar de la turbulencia financiera. Su talento artístico, que nuestro padre había menospreciado durante tanto tiempo, se ha convertido en una ventaja competitiva para el negocio. Mi hermano Michael sigue siendo el pilar de las operaciones de la empresa, pero ahora es un líder más seguro, ahora que ha salido de casa. Él y yo hemos llegado a una tregua provisional que, en ocasiones, incluso parece el comienzo de un respeto mutuo. La transformación más sorprendente ha sido la de mi madre. Después de pasar un mes en casa de mi abuela, regresó con unas claras expectativas para su matrimonio.
Se incorporó al negocio a tiempo parcial en una función de divulgación comunitaria que ha propiciado nuevas colaboraciones con escuelas y organizaciones locales. Ahora hablamos casi a diario y nuestra relación es más profunda que las conversaciones cautelosas y reservadas del pasado. La evolución de mi padre ha sido la más lenta, pero quizá la más significativa. A veces todavía cae en sus patrones controladores, pero ahora acepta que otros le dirijan. Durante mi última visita, incluso me pidió mi opinión sobre un asunto de negocios, y luego puso en práctica mi sugerencia tal cual. Un pequeño milagro para los estándares de nuestra familia. La reunión familiar de este año fue un evento provisional, a veces tenso, pero yo participé y me sentí totalmente incluido. Algunos parientes parecían inseguros sobre cómo interactuar conmigo después de las narrativas contradictorias que habían escuchado, pero mi tía Susan se aseguró de darme la bienvenida públicamente y agradecerme que hubiese salvado el negocio familiar con tanto cariño. La reestructuración del negocio ha avanzado de manera constante. La tercera sucursal abrió el mes pasado, aunque con un diseño más reducido que se adapta mejor a la situación financiera actual. La reestructuración del negocio ha avanzado de manera constante. El tercer local finalmente abrió el mes pasado, aunque con un diseño reducido que se adapta mejor a la realidad financiera actual. El préstamo sigue en buen estado y, aunque se necesitará otro año para recuperarse completamente de la crisis, Miller's Hardware vuelve a tener una base sólida. Y lo que es más importante, nuestra familia está en un nuevo terreno. No siempre sólido, todavía cambiante y en proceso de asentamiento, pero fundamentalmente cambiado. He reflexionado mucho sobre este viaje durante mis vuelos entre Chicago y Boston. La dolorosa confrontación, aunque traumática en ese momento, fue necesaria para que comenzara la auténtica curación. Al alejarme, forzaron un ajuste de cuentas que nunca habría ocurrido de otra manera. Aprendí que, a veces, el amor requiere distancia, y que los límites no son egoístas, sino esenciales. Descubrí que el respeto no se puede exigir, sino que hay que ganárselo. Tanto los padres como los hijos deben hacerlo. La comprensión más profunda que he alcanzado es que el amor condicional no es realmente amor. Estaba ligado a que yo cumpliera su visión de mi vida y tenía más que ver con el control que con la conexión. Los verdaderos lazos familiares deben abarcar a la persona en su totalidad, no solo las partes que encajan perfectamente en roles predeterminados. La terapia familiar nos ha ayudado a adentrarnos en este nuevo terreno. Inicialmente propuesta por James y rechazada por mi padre, nuestras sesiones mensuales nos han proporcionado un espacio estructurado para abordar décadas de tensiones no expresadas. Mi padre todavía se inquieta cuando las emociones se intensifican, pero acude con regularidad, lo cual es una muestra de amor. El fin de semana pasado se produjo otro hito. Traje a mi nuevo novio, Ryan, a Boston para que conociera a todos. Al entrar en casa de mis padres, sentí que la vieja ansiedad resurgía. Pero mi madre lo abrazó con cariño. Mis hermanos entablaron una conversación sincera con él y, tras un apretón de manos inicialmente rígido, mi padre hizo un esfuerzo visible por conectar. Más tarde, le oí contar a Ryan lo que hice para salvar el negocio, y se notaba el orgullo en su voz. El camino por delante sigue estando lleno de retos. Los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana y todos cometemos errores. Pero ahora hay un marco de honestidad para abordar los problemas directamente, en lugar de hacerlo a través de la manipulación o el silencio. Hemos aprendido que las relaciones familiares, como todas las cosas importantes en la vida, requieren respeto mutuo para prosperar. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es mantenerte firme en tu verdad,
incluso cuando causa dolor temporal. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia que te daban por sentado? ¿Condujo a un cambio positivo o a un conflicto continuo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo navegar por dinámicas familiares difíciles. Recuerda que defenderte no es egoísta. A menudo es el primer paso hacia relaciones más sanas para todos los involucrados. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo valor en tu propio camino hacia conexiones familiares auténticas. A menudo es el primer paso hacia relaciones más saludables para todos los involucrados. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo valor en tu propio camino hacia conexiones familiares auténticas.